Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62. Dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Dios mío, queremos pedirte que nos hables para que podamos aprender un mensaje que pueda dirigir nuestras vidas, Señor, a tener un comportamiento que agrada a ti, oh Dios, y que podamos comprender esta parte humana que muchas veces nos aleja de ti o nos hace cometer errores que no deberíamos. Sin embargo, a pesar de todo, tu misericordia es grande con nosotros. Oh Dios, que tu palabra pueda hablar, pueda iluminar nuestras vidas y que podamos aprender por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Esta porción puede tomar diferentes direcciones. Por ejemplo, podría ser que Pedro es un cobarde, ¿no? Señalar que a pesar de que Jesús ya le había dicho que le iba a negar, pero él se sintió muy fuerte y creyó que no iba a pasar. Podría ser una dirección de esa forma, que él era un cobarde. O también, por ejemplo, podría tomarse como en el libro de Apocalipsis 3:16, hay un mensaje para una de las iglesias del Apocalipsis, la iglesia Laodicea, que estaba indecisa. Y entonces el ángel le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, se puede enfocar también de esa manera, que para seguir a Cristo hay que tener una definición, ¿no? ¿Verdad? Porque uno no puede estar tambaleando. Sin embargo, una dirección que va a tomar este mensaje, el título del mensaje es: todavía lo sigo, aunque de lejos. Y esto me llamó mucho la atención porque creo que en nuestro diario caminar con el Señor nos topamos en muchas ocasiones, no solamente una ocasión, en la que negamos al Señor también, en la que tropezamos y por causa de eso tomamos diferentes direcciones. Recordemos que, por ejemplo, Pedro negó al maestro, pero Judas le entregó. Y uno se arrepintió y el otro se ahorcó. O sea, las direcciones que uno puede tomar en base a los errores que comete pueden ser distintas. Uno puede tomar fuerzas del Señor y a pesar de que uno ha tropezado, uno puede continuar. Puede seguirle a pesar de los errores que cometa, pero otro puede alejarse. Y como decía el hermano Orlando, o sea, qué bueno que le hubiera conocido más temprano. Porque la verdad es de que lo que nos ofrece Dios siempre es bueno. Siempre es bueno. Es una vida mejor, una vida más liviana. Incluso cuando
habla de aquellos que le quieran seguir, Él ofrece que tomen su yugo, ¿verdad? Y el yugo es para dominar. Por ejemplo, una yunta de bueyes no pueden salir para donde ellos quieren, sino que están dominados por alguien. Pero qué curioso que la manera en que Jesús invita a sus discípulos es: tomad mi yugo y hallaréis descanso. O sea, si nosotros le seguimos, no es que vamos a tener una vida en la que hacemos lo que nosotros queremos. Sí tenemos una vida sometida, pero es una vida placentera, porque el hecho de que no hagamos lo que nosotros queremos no quiere decir que eso no es libertad. A veces la libertad la confunde con libertinaje, con que quieren hacer lo que ellos quieren, pero a la larga terminan esclavizados de algún vicio, de algún mal hábito. Hay tantas formas. De hecho, hay una frase que dice: si el diablo no te puede hacer daño, te va a mantener ocupado. El pecado tiene diferentes formas. Hay gente que está tan ocupada que no le da lugar a Dios. El pecado se manifiesta de diferentes maneras. No solamente un vicio, no solamente una vida llena de libertinaje, pero como digo, muchas veces el estar ocupados hace que nos alejemos de Dios, y por esa causa pues se pierde mucho. Entonces, lo que vamos a ver en esta noche: todavía lo sigo, aunque de lejos. Seguir a Jesús incluso en tiempos oscuros. Versículo 54, le damos lectura. Dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿No le parece que es algo tierno? Están en un momento bien complicado. Ha habido una revuelta. Ha habido gente que tiene intenciones de matar a Jesús. O sea, estamos hablando de algo serio. Quieren matar a Jesús. Los discípulos salen corriendo. Todos huyen. Eran 12 discípulos. Uno le entregó, el resto sale corriendo porque los pueden agarrar también. De hecho, lo que señalaron a Pedro, mencionaron que él es uno de los que anda con él también. O sea, porque eso lo involucraba, o sea, lo hacía parte, y que alguna cosa le podía pasar a él también. Pero a pesar de que todos salieron corriendo, Pedro le seguía de lejos. Un hombre que ama a Dios, tiene miedo, pero ama a Dios. Entonces, cuando otros salieron corriendo, él se quedó ahí. Es cierto que tenía miedo, claro que tenía miedo, pero estaba tomando el riesgo. Seguir a Jesús, aún en tiempos de oscuridad, es una muestra de que estamos intentándolo. Es una muestra de que los demás están corriendo, pero nosotros queremos seguirle porque Él significa mucho para uno. Eso es hermoso, ver cómo una persona, a pesar de que el ambiente está complicado, pero que quiere seguir a Dios, quiere seguirle, a pesar de que hay diferentes distracciones, pero que la persona está intentando. Eso es valioso y debemos aprender mucho de eso. Aún con miedo y fallas, Pedro seguía a su maestro. Aunque de lejos, Pedro no abandonó completamente. Y en Marcos 14:50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. A veces nuestra fe es débil, pero el amor aún nos impulsa. Y eso es lo que debe de caracterizarnos a nosotros también. El amor por Dios, el amor por nuestro Maestro. Estaba escuchando hace poco una predicación de Billy Graham y él estaba hablando de eso. Él decía, a muchos, dice, nos da pena, dice, orar si estamos frente al Rey de Reyes, dice. ¿Por qué le daría a uno pena, dice, platicar con la reina Isabel, ¿no? Se llamaba la que recientemente falleció, la reina de Inglaterra.
Y dice, ¿por qué le daría pena a uno hablar con ella? Al contrario, sería más bien un honor. Dice, y muchos de nosotros a veces, dice, nos da pena orar, dice, o nos da pena hablar del Rey, del Creador de todo. ¿Por qué nosotros nos vamos a sentir avergonzados? ¿Por qué? Al contrario, debemos de sentirnos orgullosos porque estamos hablando del Creador. Hace poquito estaba viendo un documental acerca del desierto de Sahara. Es un desierto tan inmenso que todavía es mucho más grande que todo el país de los Estados Unidos. Es impresionante y hay vida ahí. Y apenas de repente cae una pequeña llovizna, produce vida y reverdece algún tipo de planta que con una pequeña cantidad. Y me quedo asombrado porque Dios ingenió todo eso, cada detalle. Si Dios es tan impresionante, ¿por qué nosotros no sentirnos orgullosos de seguirle? ¿Verdad? De amarle, de sentirnos orgullosos de que Él nos ha creado y que está, como dice el canto, suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma el control de mi vida. Debemos de sentirnos dichosos de que el Creador dirija nuestras vidas. Así que Pedro pues le seguía de lejos, pero como digo, a veces nuestra fe es débil, pero el amor aún nos impulsa y debe de impulsarnos a seguirle continuamente. Seguir de lejos también es una muestra de amor, como mencioné anteriormente. Él no podía desprenderse de Jesús, aunque no sabía qué hacer, a pesar de que no tenía una visión clara de qué es lo que iba a hacer, pero a pesar de todo, él estaba siguiéndole. Y en San Juan capítulo 6, versículo 66, pero vamos a leer primero el versículo 60 y después vamos a leer desde el 66 al 68 para poder comprender un poco mejor de qué se trata. Como digo, seguir de lejos también es muestra de amor. Él no podía desprenderse de Jesús, aunque no sabía qué hacer. Y eso es virtuoso, eso es valioso. El versículo 60 dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Bueno, voy a explicar un momento. Anteriormente Jesús había hecho un milagro, había alimentado a 5,000 personas. Entonces Jesús se alejó, después ellos estaban en un lugar desértico, no había cómo alimentar, no había pues comida para esa cantidad de gente. Entonces Jesús hizo la multiplicación de unos pescados y unos panes. Alimentó a esa cantidad enorme de personas. Pero después, digamos, el servicio se terminó, cada quien por su lado, Jesús se apartó. Entonces la gente comenzó a buscar a Jesús. Pero cuando lo encontraron, Jesús les dice, ¿por qué me buscan? ¿Me buscan porque les di de comer o por la palabra? Jesús les habla de que ellos deben de preocuparse por el pan espiritual, el pan que da vida, y Él dice ser el pan de vida. Entonces, Él les ofrece que coman de su pan, que es Él, para que ellos puedan tener vida eterna. Entonces los judíos y la gente los fariseos que estaban siempre rechazando su palabra, estaban en contra de lo que Jesús estaba mencionando. Pero llega un momento en que los discípulos porque su palabra era dura. Muchas veces uno piensa que la palabra de Dios es solamente para hacernos sentir bien, para que nos sintamos apapachados, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces Jesús incluso les dice, ¿ustedes me piden por la palabra o porque les di de comer? Es una cosa un poco fuerte, ¿no? Y dice el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende?
Entonces vamos a leer los versículos 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Verdad que no se oye como muy amable, como haciéndote sentir bien? Primero les dijo, ¿me siguen porque les di comida o porque realmente les importa la palabra? Solo ahí ya vamos un poco fuerte, ¿no? Porque el énfasis de Jesús es que les sigamos por amor, para que corrijamos nuestras vidas, ¿verdad? Así como Pedro, a pesar del riesgo que estaba tomando, pero le estaba siguiendo. Entonces, por eso les dice, al ver que muchos se estaban desanimando, Jesús no dijo, no hombre, no se vayan, pues aquí tienen palabras de vida conmigo. Jesús no les dijo eso. Al contrario, ¿qué les dijo? Si quieren ir ustedes también, váyanse. Pero vemos más adelante el versículo 67, una vez más, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Como digo, no es tan amable, ¿no? Pero el versículo 68, le respondió Simón Pedro. Óiganlo bien, aquí va la intervención de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ve que es un hombre que ama a Dios, que ama a Jesús. Algunos están escapando, se están regresando. Jesús les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Go ahead, váyanse. Pero Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Se da cuenta que eso lo hace solamente una persona que ama. No es alguien que está indeciso sobre qué hacer en la vida, a quién seguir o qué hacer. No, es una persona que está definida. Como dice aquel corito, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No turning back, no turning back. Entonces, alguien que ama a Dios está con Él en las buenas y en las malas. Y Pedro, a pesar de que no entiende lo que está pasando, pero está siguiéndole. El valor imperfecto es mejor que la huida total. No era una fe perfecta la de Pedro, pero era una fe viva. Había algo de vida ahí. Es como, por ejemplo, en invierno, los árboles. Pareciera que están muertos, ¿verdad? Todos tiran sus hojas. Parece que están muertos, que no hay vida. Pero pasa el invierno y llega la primavera y todo comienza a reverdecer y se pone hermoso, porque efectivamente hay vida en ellos. Entonces, la fe de Pedro no era una fe perfecta, pero era una fe viva, que estaba dentro de él algo que le impulsaba a seguirle. Entonces, si hay algún problema, si hay alguna dificultad en nosotros, a pesar de que no sabemos qué hacer con claridad, qué decisión tomar, pero nuestra fe debe de estar viva también. Y si no está esa fe viva, si somos como los otros discípulos, que al nomás oír las pedradas salieron corriendo, bueno, pidamos al Señor, como dijeron, Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe, ¿verdad? Que podamos tener fe en Él, una fe viva. Dios no desprecia los intentos sinceros, aunque sean torpes. Dios nunca rechaza las intenciones que tenemos, ¿verdad? Esa motivación de seguirle, a pesar de que somos débiles, pero Él nunca rechaza eso. Así que el primer punto, pues no lo mencioné, pero es seguir a Jesús incluso en tiempos oscuros. Y debemos de hacer eso, procurar hacer eso. Número 2, lágrimas que Dios escucha. Lucas capítulo 22, 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor
que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y qué dice? Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El punto número 2 es lágrimas que Dios escucha. El arrepentimiento verdadero es el inicio de la restauración. Hay un ejemplo muy triste de una persona que pudo haber sido mucho mejor. El pueblo de Israel no tenía rey. Dios era su rey, pero las otras naciones tenían reyes, entonces ellos pidieron un rey. Y entonces Dios, por medio del profeta Samuel, mandó a ungir al primer rey, a Saúl. Llegó a ser el primer rey de Israel. Pero sucede que Dios procesa a las personas y Dios le dio una orden a Saúl por medio de Samuel que fuera a matar a los amalecitas, a exterminarlos. Porque cuando el pueblo de Israel estaba pasando por el desierto, ellos le impidieron el paso al pueblo de Israel cuando ellos iban por el desierto. Entonces Dios mandó a exterminarlos. Pero Samuel, el profeta, le dijo a Saúl: espérame una semana y yo voy a regresar, y cuando regrese nos juntamos en el monte, creo que se llamaba Mizpa. En ese monte vamos a hacer un sacrificio a Dios y yo te diré qué es lo que vas a hacer. Entonces, cuando el pueblo ya estaba en guerra contra los filisteos, sucede que el pueblo estaba desertando, tenían miedo. Entonces el rey lo que hizo fue, como Samuel tardaba, el profeta Samuel tardaba, entonces él hizo el sacrificio que no le correspondía hacer. Él era, pues era el rey, pero esa no era su función. Lo que él tenía que hacer era esperar que llegara el profeta Samuel. Pero aparte de eso, es que él desobedeció la orden porque él tenía que exterminar a los amalecitas y no lo hizo. Los mató parcialmente, pero apartó lo más gordo, agarró las cosas más valiosas y las trajo según pues para ofrecerla en sacrificio a Dios. Pero esa no era la orden, sino que él desobedeció. Entonces, ¿qué sucede? Que por causa de esa desobediencia, Dios lo desechó. Porque cuando llegó el profeta Samuel, él le dijo que por qué él le preguntó que se había matado, había exterminado, que se había cumplido la orden que Dios le había dado. Él dijo que sí, y dice que es ese balido de ovejas que oigo. Entonces, Saúl dice: estos son, es el botín lo más importante, lo más valioso que el pueblo decidió traer para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Esa no era la orden. La orden era exterminar. Entonces, ¿qué sucede? Él buscó pretextos, culpó al pueblo por la decisión que le correspondía tomar a él. Aparte de eso, ofreció un sacrificio que ni siquiera le tocaba hacer también. Entonces, por causa de eso, él fue destituido, fue desechado, y Dios encontró a un hombre mejor que él. Era David. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque una persona que comete un error, el primer requisito para que sea restablecida es el arrepentimiento. No tiene que estar culpando a los demás. No, es que el pueblo decidió traer lo más gordo de los animales y perdonarle la vida al rey de Amalek. No tenía que estar culpando a los demás. Es que los amigos me inducieron a tal cosa. No, es responsabilidad propia. Es el primer punto, el primer paso para que haya restauración, reconocer el error. Y de esa manera comienza la restauración. ¿Qué hizo Pedro cuando le negó y Jesús lo miró? Él se acordó, cuando el gallo cantó, él se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y cuando el gallo cantó, se acordó de sus palabras y lloró amargamente.
Él no estuvo culpando la circunstancia, él tomó responsabilidad por lo que había hecho y lloró amargamente. Entonces, el punto número 2, lágrimas que Dios escucha. Cuando una persona reconoce un error que ha cometido y se arrepiente ante Dios, esas lágrimas no pasan en vano por Dios. Dios las mira y tiene misericordia. Dios es muy misericordioso, pero hay que tener esa valentía de saber reconocer los errores y arrepentirnos ante Dios, porque allí es el inicio de ese cambio de vida. El quebranto no fue solo remordimiento, fue arrepentimiento. Lloró amargamente porque amaba profundamente. Una persona que ama, le duele en su corazón cuando hace daño a la persona que ama. Y es lo que hizo Pedro. Le negó 3 veces. Lo bueno es que él tuvo arrepentimiento en su corazón porque él amaba al maestro. Y en la segunda carta de Corintios 7:10 habla de que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Lo que hizo Pedro, pues le trajo una restauración y vamos a ver más adelante el gran personaje que llegó a ser Pedro. Ya en sí hemos visto algunas de sus virtudes, que cuando Jesús les dice, ¿quieren irse ustedes también? Él dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, él amaba al maestro, le seguía de lejos, pero eso es mejor. Alguien diría, pues sí, era un cobarde. Bueno, eso es mucho mejor que salir corriendo. Él todavía le estaba siguiendo de lejos, porque amaba al maestro. Dios restaura a los que se quebrantan con sinceridad. Jesús miró a Pedro, no para condenarlo, sino para alcanzarlo. Que una persona pase por un momento de tristeza no quiere decir que es para que se quede ahí, sino que es para que inicie, ¿verdad? Para que aprenda a desprenderse, a despojarse de sí mismo y decir, Señor, tú sabes que te amo, pero ayúdame, no sé cómo hacerle. Hay veces que no sabemos cómo enfrentar la vida, o a veces hemos cometido tantos errores que sentimos que llegamos demasiado lejos. Pero vemos aquí que cuando una persona se arrepiente con toda sinceridad, es el inicio para una restauración. Dios nos ama tanto que sus brazos están siempre abiertos para restaurarnos. Eso si nosotros le permitimos que lo haga. Y el punto número 3, ya para ir terminando, no fue el único. Grandes siervos también lloraron. ¿Quién fue el siguiente rey después de Saúl? David. ¿Y qué dijo Dios acerca de David? Que era un hombre que tenía conforme al corazón de Dios. Y era un hombre que amaba tanto a Dios que adulteró con una mujer ajena. Entonces, qué contradictorio, ¿no? Y para ocultar ese adulterio, porque la mujer Betsabé quedó embarazada, entonces mandó a matar a Urías, a su esposo, para ocultar ese pecado que había cometido. Entonces, usted sabe que para que nazca un niño tiene que pasar 9 meses. O sea, el pecado trató de ocultarlo durante un buen tiempo. Primero mandó a matar a su esposo y era un hombre tan fiel. Era uno de sus mejores hombres. David, el rey, mandó llamar a Urías, el esposo de esta mujer, lo mandó a llamar de la guerra para que viniera, lo recibió, le pidió un reporte de cómo estaba la situación en la guerra y después de eso le dice, bueno, pues vete a tu casa para que él se fuera a acostar con su esposa y allí tranquilos. Ella iba a quedar embarazada de su esposo, entre comillas, y que todo iba a estar tranquilo. Él se quedó a dormir afuera del palacio. Urías se quedó a dormir afuera del palacio y cuando le contaron al rey que él no se había ido a quedar a su casa, sino que se quedó a dormir ahí en la entrada del palacio, le preguntó que por qué.
Y dice, ¿cómo es posible que los hombres están allá en la batalla y yo voy a ir a acostarme y a tener un buen tiempo con mi esposa? No, no voy a hacer eso. Ese es un hombre íntegro, un hombre fiel. Ese era el hombre a quien David le dijo, está bien, no hay problema. Vente, vamos a tener una cena esta noche. Tuvo una cena con él, lo emborrachó hasta que ya no pudiera más y después lo mandó a que se fuera a acostar de nuevo con su esposa supuestamente. Pero él aún en su borrachera dijo, ¿cómo voy a hacer eso? Era un hombre íntegro. Y como ya no pudo hacer otra cosa más, entonces David le mandó, escribió una carta al general en la que dijera que lo pusiera al frente de la batalla y que ya cuando estuvieran muy cerca, que el resto se apartara y que lo dejaran solo para que lo mataran. ¿Y con quién mandó el mensaje? Con él mismo. ¿Y de quién estamos hablando? Del hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que él amaba a Dios, cometió sus errores y fueron errores gravísimos. Creo que no nos imaginamos nosotros cometiendo semejante grosería. Pero, a pesar de todo, David se arrepintió delante de Dios. Y por causa de ese arrepentimiento, Dios tuvo misericordia y lo restauró. Ahora, las consecuencias de esas sí no se libró. De esas no se libró. Y hay una lista de consecuencias. ¿Por qué razón? Porque el pecado, la paga del pecado, dice la palabra, que es la muerte. ¿Y qué consecuencias tuvo? Le dijo Dios por medio del profeta Natán, la espada no se apartará de tu casa. El hijo que te van a nacer, te va a morir. Y comenzó aquellas consecuencias. Cuando su hijo nació, su hijo se enfermó y murió. Aunque David oró, ayunó y le pidió a Dios, pero su hijo murió porque Dios le dijo que iba a morir. Primera consecuencia es que su hijo murió. La siguiente consecuencia es que David tenía diferentes hijos de diferentes mujeres. Uno de ellos, llamado Amnón, violó a su propia hermana. Se llamaba Tamar. Otra consecuencia, Absalón vengó a su hermana, mató a su hermano, Amnón, pero después de eso se quiso levantar para quitarle el trono a su propio padre. Y al final murió, pues lo mataron porque el pueblo estaba en guerra, porque él se levantó contra su padre David y bueno, murió de esa manera. ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué su primer hijo de David tenía que morir? ¿O por qué este hermano tenía que violar a su propia hermana? ¿Y por qué este otro hermano tenía que matar a su hermano? ¿Y por qué este hijo quería quitarle el trono a su padre? ¿Por qué? No era necesario que pasara por todo eso, pero por el pecado que había cometido, ahí estaba la consecuencia. O sea, no se libra de las consecuencias. Las consecuencias hay que pagarlas. Pero si la persona se arrepiente, a pesar de todo, Dios es misericordioso y perdona al que se arrepiente. Aunque tenga que pagar consecuencias, pero ¿qué más podemos esperar? Eso es así. Entonces, Pedro no fue el único. Hubo grandes siervos que también lloraron por arrepentimiento. Y tenemos al primer ejemplo, es David. David quebrantado después del pecado que había cometido con Betsabé. Veamos lo que dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces David, ese salmo lo escribe porque le consumía el alma, el arrepentimiento por la gravedad de lo que había cometido. Entonces él estaba angustiado, estaba preocupado, era una situación muy difícil.
Pero él reconoce que la única manera, dice de nuevo el versículo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que Pedro es un hombre que ha negado a Dios, pero es transformado y con el tiempo llegó a ser un gran personaje. Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 14. Acordémonos que Pedro tuvo un arrepentimiento por lo que había vivido también, así como David. Vimos ya la seriedad del pecado que él cometió. Pero Pedro, que también fue alguien que negó al maestro, pero llegó a ser transformado y llegó a ser un gran personaje. Su negación no fue el final, fue el inicio de una vida nueva en el poder del Espíritu. Hechos capítulo 2, versículo 14, dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahora nos quedamos ahí. Pedro está dando su primer discurso después de que ha pasado el tiempo de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Entonces ellos se reunieron y ahí llegó el Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en lenguas. Y entonces sucede que muchos de los que los oían comenzaron a decir: estos están borrachos. Pero él se levantó, Pedro, y comenzó a explicarles que a esa hora de la mañana no era posible que ellos estuvieran borrachos, sino que había una profecía del profeta Joel que habló de que en los postreros tiempos el Espíritu Santo vendría y muchos hablarían en otras lenguas y los jóvenes soñarían sueños, y habla de eso. Pero el apóstol Pedro en su discurso también habla acerca del proceso en el cual Cristo vino y habían profecías que decían de que él moriría, pero que después iba a resucitar. Y comienza a decirles que todo eso había sucedido, pero que ellos tenían que tener arrepentimiento. Entonces, en los versículos 37 al 42, dice así: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para nuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea que lo que estamos viendo aquí no es a un hombre cobarde. Vemos a un hombre que es transformado. Primero le negó, pasó por ese proceso de arrepentimiento, de restauración, pero ahora se levanta y predica con toda autoridad. Llegó a ser un gran elemento. Dice que los que se añadieron fueron como 3,000 hombres. Ese es el tipo de persona que vemos. Entonces, resumidamente, Dios no busca a los que nunca caen, sino a los que, aún cayendo, le aman y le siguen. Dios no busca gente perfecta, pero busca gente que le siga por amor, que aunque otros se van, aunque van un poquito de lejos, pero le siguen, porque le aman. Como dijo Pedro: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa es la gente que Dios busca. Así que procuremos ser ese tipo de personas. Eso solo nosotros lo decidimos. Pueden ponerse de pie. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Padre Celestial, gracias por tu amor incondicional. Ayúdanos, Señor, a seguirte con determinación, aun cuando no sepamos cómo hacerlo por la circunstancia en la que podamos estar pasando, y que si en algún dado momento te negamos o tropezamos
o cometemos pecados que no deberíamos. Así como diste testimonio de David, que tenía un corazón conforme a tu corazón y sin embargo se alejó tanto de ti, oh Dios, pero que él tuvo la valentía de saber reconocer su falta y de regresar a ti. Que también nosotros podamos, Señor, volver a ti cuando cometamos errores, cuando pequemos contra ti. Oh Dios, ayúdanos que podamos regresar a ti. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas. Pero te pedimos, Dios, que tengas misericordia de nosotros. Que esta palabra, oh Dios, quede guardada en nuestros corazones. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.